Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Soy Rubén de Francesco, coordinador de pacientes con PTI en Asociación ALMA, y hoy estamos arrancando con un webinario sobre corticoides, orientado un poquito hacia las familias que están conviviendo con PTI, pero también a los demás pacientes que utilizan corticoides para otras patologías. Para arrancar, me gustaría leer un parrafito que aparece en un folleto sobre PTI de la Asociación de Desórdenes Plaquetarios de Estados Unidos, el PDCA, y que dice así: dice, los corticoides afectan a todo el sistema del organismo. Aunque el tratamiento con corticoides dure poco tiempo, puede hacernos sentir irritables, causarnos molestias estomacales, trastornos del sueño, dolores de cabeza, aumentos del apetito, aumento de peso, mejillas hinchadas, micción frecuente, aumento de peso, dije, azúcar en la orina, pérdida de densidad ósea, pérdida de masa muscular. Entonces la pregunta es, si tomo corticoides para estar bien, ¿por qué me está causando todo esto y haciéndome tan mal? Para eso invitamos a la doctora Julieta Fassi. Ella es médica endocrinóloga en el Hospital Italiano y nos va a evacuar un poquito todas estas dudas que tenemos. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por hacernos la pata un sábado a la tarde. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, es un gusto. Así que bueno, vamos a ver lo que podemos aportar desde nuestro rincón de la endocrinología, y ya veremos el porqué de un endocrinólogo hablando acá en una charla de PTI. Lo vamos a ir ahora viendo en la charla, pero bueno, básicamente porque los corticoides son hormonas, entonces bueno, nada, ese es el motivo principal, ya lo vamos a ir hablando. Claro, exactamente. El paciente con PTI generalmente asocia su PTI con el hematólogo, pero bueno, la verdad es que el tratamiento de primera línea son los corticoides. Así que, bueno, doctora, le damos paso a que nos cuente qué son los corticoides, por qué convocamos a un endocrinólogo. No todos tienen muy claro cuál es el trabajo de un endocrinólogo. Así que vamos para adelante. Perfecto. Bueno, corticoides y PTI vamos a hablar de beneficios y efectos secundarios. Ay, perdón, yo estoy acostumbrada a pasar yo. ¿Podrás hacer la próxima? Ya todos saben, bueno, más que yo, lo que es el PTI. Es una enfermedad adquirida que se caracteriza por disminución de plaquetas. Hoy por hoy se sabe que es autoinmune, más que idiopático. Hoy hablamos de púrpura trombocitopénica inmunológica. Y siempre el tratamiento está a cargo del médico hematólogo, sin duda, porque es el que tiene que hacer el diagnóstico, el que tiene que excluir otras causas, ya sea una falla de la producción de las plaquetas o infecciones, otras causas que llevan a la disminución de las plaquetas. Sin duda es un médico hematólogo. Ahora, ¿por qué un endocrinólogo? Los endocrinólogos nos dedicamos a estudiar o a tratar todas patologías que tienen que ver con las hormonas, que las hormonas habitualmente son sustancias que producen glándulas del organismo que se liberan en sangre y hacen efectos a distancia. ¿Puede ser la próxima? Y bueno, precisamente los corticoides son hormonas. En este caso, están producidas por unas glándulas que se llaman suprarrenales, que están ubicadas, como se ve en el grafiquito, por arriba de los riñones, por eso se llaman suprarrenales. Son glándulas al igual que la tiroides, que los ovarios. Bueno, en este caso son las suprarrenales las que producen corticoides naturales y que son fundamentales para la vida. No podemos vivir sin corticoides, no podríamos extirparnos las suprarrenales y no reemplazarlas, es incompatible, digamos. Los corticoides sintéticos, que son los que usamos habitualmente para tratar otras patologías, son sustancias sintéticas, pero que tienen una estructura y una función muy parecida a los corticoides propios. Y uno cuando da corticoides en un paciente lo puede dar por dos motivos. Obviamente, aquellos pacientes que no tienen corticoides endógenos por alguna enfermedad, o ya por una cirugía y una extirpación de las suprarrenales, o por ejemplo por enfermedades
que hacen que no funcionen correctamente las suprarrenales, reciben una dosis de reemplazo, una dosis que sería la dosis que uno normalmente produciría. Pero los corticoides sintéticos muchas veces se administran con objetivos terapéuticos. Uno busca otra acción más allá de reemplazar la producción normal de las suprarrenales. ¿Puede ser la próxima? Y las funciones de los corticoides son múltiples. Sin duda, si uno tuviera que decir una cosa, es la hormona del estrés, lo que nos prepara para una respuesta a una situación de estrés. Entiendas estrés, no el estrés solamente uno está nervioso o estresado por una situación emocional. Estrés es toda situación de todo tipo que demanda una respuesta adaptativa del organismo ante una amenaza. Puede ser un estrés emocional, pero también una cirugía, una infección. Cualquier situación de ese tipo nos pone a nuestro organismo en una necesidad de tratar de responder a esa amenaza externa, ¿sí? Por eso un poco las funciones de los corticoides son fundamentales para regular la presión arterial, ¿sí? Fundamentales. Los pacientes que tienen pocos corticoides tienen más bien la presión baja. Los corticoides regulan la presión arterial y ayudan a la función cardiovascular. Son fundamentales en ese sentido. Son hormonas de estrés, como dijimos, o sea, nos dan energía. Tienen una función importantísima en lo que tiene que ver el metabolismo de los hidratos de carbono o del azúcar, de las proteínas, de los lípidos, tienen un rol importantísimo en ese sentido. Y después también intervienen en todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, una función regulando los linfocitos, la migración de los glóbulos blancos hacia los sitios de inflamación, disminuyen los linfocitos T, los linfocitos B, la producción de anticuerpos. Tal vez es por eso que en algunas patologías, bueno, dentro de ellas la que hoy nos reúne, uno la plantea. Y también disminuye muchas sustancias de inflamación del organismo. Por eso se usan muchas enfermedades también inflamatorias, como la artritis reumatoidea u otras patologías, donde uno quiere bajar la inflamación. La próxima. Bueno, entonces, como dije, cuando uno da los corticoides con un objetivo terapéutico, puede ser por distintos motivos. Lo podemos dar por un objetivo antiinflamatorio en patologías reumatológicas, por ejemplo, la artritis deformante o reumatoidea. Es muy frecuente el uso como antialérgico en dermatitis, porque también interviene en algunos de liberación de sustancias de los mastocitos y eosinófilos que regulan lo que tiene que ver con las reacciones alérgicas. Entonces también es utilizado en pacientes con asma o con alergias. En algunas patologías neoplásicas también se usan, y principalmente por el motivo que hablamos hoy, es por todo el efecto inmunosupresor. Se usan en enfermedades autoinmunes y también en trasplante de órganos, que cumple el mismo motivo, es decir, disminuir la inmunidad. En PTI, básicamente, hablando en forma sencilla, lo que buscamos es disminuir los linfocitos que producen estos anticuerpos que van a afectar a las plaquetas. Normalmente el sistema inmune reconoce lo propio de lo no propio. Cuando hay una falla a este nivel, como en el caso del PTI u otras enfermedades inmunológicas, cuando uno busca este efecto, disminuir la producción de anticuerpos contra, en este caso, las plaquetas. Y además también disminuyen la destrucción plaquetaria. La próxima. Entonces, como dijimos, cuando lo damos por efectos antiinflamatorios o inmunosupresores, en general usamos dosis más altas que las normales y por mucho tiempo, por tiempos prolongados, lo que nos va a exponer a todas las reacciones adversas que potencialmente pueden ocurrir. Corticoides hay muchos. En PTI son, como vos dijiste muy bien, son uno de los tratamientos de primera elección. La indicación es netamente de parte del hematólogo, no somos los endocrinólogos los que vamos a indicar el tratamiento al paciente. Y uno, en general, está dado un poco la indicación según el riesgo de sangrado del paciente y según el nivel de plaquetas. No a todo paciente con diagnóstico de PTI en todo momento va a requerir estar con corticoides. Y con respecto a los esquemas, hay distintos esquemas. En general, de los más usados es la dexametasona, que en general se da en dosis altas durante pulso de 4 días, que a veces se vuelven a repetir. Y el otro ampliamente usado es la prednisona por vía oral, que en general se va titulando la dosis por el peso del paciente, que empieza en general con dosis altas,
En general, por ejemplo, de la prednisona, yo veo lo que utilizan es dosis más o menos de 1 miligramo por kilo, que puede ser de 40, 60 miligramos de inicio y se van bajando. La idea es en 2, con un máximo de 4 semanas o 6 semanas, tratar de ir disminuyéndolo y sacándolo en el tiempo, pero tengamos en mente que son esas a veces las dosis que se usan, ¿no? De dexametasona a veces 40 miligramos y de prednisona dosis muchas veces de 40 o 60 de inicio. Y si nosotros queremos tener una idea de cuánto es la producción normal de corticoides, la prednisona es sintética, ¿no? Pero sería lo que nosotros necesitamos de cortisona para reemplazar la función basal del cuerpo es 4 miligramos. Si estamos recibiendo 40, estamos recibiendo 10 veces la producción normal de cortisol. Lo mismo con la dexametasona, 0,75 más o menos sería el equivalente a lo que nosotros producimos de corticoides endógenos. Estamos dando 40, estamos dando dosis muy altas. Y aquí el motivo de por qué el tema a veces nos preocupan las reacciones adversas. ¿La próxima puede ser? Bueno, hay reacciones que ya se dan a corto plazo. Dijimos, es una hormona de estrés. En estrés, estamos alerta. Entonces, una de las primeras cosas que ocurre es la alteración del estado de ánimo, a veces irritabilidad, nerviosismo, insomnio. A muchos pacientes les cuesta muchísimo conciliar el sueño, precisamente por los corticoides. Aumentan el apetito, ¿sí? Eso se ve ya tempranamente y los valores de glucemia muchas veces, sobre todo en pacientes que ya están predispuestos, pacientes diabéticos, pueden empeorar los valores de glucemia. Y después las molestias gástricas, porque los corticoides aumentan la secreción gástrica y pueden inducir gastritis, y por eso muchas veces, en general, cuando uno indica corticoides a altas dosis, se suelen indicar protectores gástricos. La próxima. Bueno, con respecto al peso, esto es una de las quejas más frecuentes. Producen aumento de peso, producen aumento de apetito, pero también producen una distribución de la grasa bastante particular. En general, la distribución de la grasa es a predominio del abdomen, ¿sí? Es una distribución principalmente abdominal y de la cara, generalmente la cara más redondeada, es la cara más, nosotros lo llamamos de luna llena. La próxima. Con respecto a la presión, habíamos dicho que regulaba la presión. Los corticoides en altas dosis van a inducir retención de líquidos, aumento de la presión arterial, y en pacientes que no tengan una buena función cardíaca, a veces eso sobrecarga el corazón y pueden tener algún signo de insuficiencia cardíaca. En general, siempre que se indican corticoides, se recomienda disminuir la ingesta de sodio. Y la verdad que hoy por hoy, con las dietas habituales, no es tan fácil, porque el sodio está en múltiples alimentos, ¿no? Más allá de los enlatados o los alimentos que uno sepa que tienen sal, como los panes, los quesos, hasta las galletitas dulces tienen sal. La verdad que si uno se fija en las etiquetas, que es algo de buena práctica, realmente está en todos lados. Pero bueno, es uno de los puntos importantes, y aquellos pacientes, sobre todo los que sean hipertensos, requieren un control y a veces ajuste incluso de la medicación. La próxima. Con respecto a la glucemia, como dijimos, es una hormona de estrés, nos da energía. En general, los corticoides aumentan la glucosa en sangre, ¿sí? Obviamente esto va a depender de los factores predisponentes, de la edad del paciente, si es un paciente previamente que tenía una alteración de los valores de glucemia o si era diabético, qué dosis le demos. Obviamente a dosis más altas hay más riesgo de aumento en los valores de glucemia y el tiempo que lo demos. Y en algunos pacientes puede incluso desarrollar diabetes, nosotros lo llamamos diabetes corticoidea. La próxima. Y otra de las cosas que los síntomas que los pacientes refieren con los corticoides a altas dosis es la disminución de la fuerza muscular, ¿sí? En general pueden producir disminución de la fuerza y de la masa muscular y fatiga muscular. En general, a veces suele ser a predominio proximal, alguna dificultad para subir a escaleras, incluso a veces para levantar los brazos o peinarse en casos extremos. Una de las cosas que se puede hacer para tratar de mantener la masa muscular es la actividad, ¿no? Eso es una de las cosas que podemos hacer para tratar de mantener la masa muscular.
Después hay un aumento de la fragilidad vascular y puede haber equinosis o petequias más allá de PTI, ¿no? En pacientes incluso que reciben corticoides que no tienen ninguna alteración plaquetaria, se puede observar fragilidad vascular y petequias. Y la piel en general se ve más adelgazada, puede haber estrías por todos estos efectos de los corticoides a nivel de las proteínas y a nivel de la piel. La próxima. Hablamos de la úlcera, de la gastritis, del riesgo de sangrado. Esto es fácilmente prevenible. En general se indica tratamiento preventivo con antiácidos. En los pacientes que van a recibir corticoides por largo tiempo o en dosis muy altas, también son pacientes más susceptibles a infecciones. En algunos casos puede ser que el médico indique algún tratamiento incluso preventivo para algún tipo de infección que nosotros llamamos oportunistas. Eso va a depender de la dosis que se indique y de cada paciente. Y también puede inducir otros cambios, por ejemplo, oftalmológicos, ¿no? Las cataratas, el cristalino es como una lente que focaliza la luz en la retina y nos permite ver nítido. Con los años puede haber opacidad de ese cristalino y los corticoides pueden producir también cataratas. Glaucoma se refiere al aumento de la presión ocular. Esto también puede estar inducido por los corticoides, ¿no? Esto siempre, obviamente, en pacientes que reciben corticoides altas dosis por tiempos prolongados. No lo vamos a ver en un inicio. Y después los cuadros de insomnio, del estado de ánimo. Esto es muy característico. Dijimos, estamos dando dosis de corticoides que son 10 veces mínimo la dosis habitual, con lo cual muchos pacientes le cuesta conciliar el sueño, pueden tener cuadros de labilidad emocional, de depresión, e incluso se han descrito algunos cuadros psiquiátricos más severos, pero bueno, a veces también depende de cada paciente, de la historia personal y si hay otra patología asociada de base. En general, bueno, si es necesario se hace la consulta con algún especialista, con un psicólogo o psiquiatra en algunos casos. Pero digamos que es esperable que los corticoides nos den este cuadro de sintomatología. La próxima. Y bueno, y otro de los efectos importantes de los corticoides, cuando uno los da en dosis altas y por mucho tiempo, es todo el impacto que tiene a nivel del hueso. Si ven el grafiquito de arriba, es un fémur cortado. La parte de arriba, el de arriba, es un hueso normal. El hueso normalmente no es todo compacto. Tiene lo que se llama trabéculas y una estructura que nos permite mantener el esqueleto, responder a las distintas demandas. Y el hueso que está abajo, podrán ver que esas trabéculas están como cortadas, hay como poros. Eso es lo que se llama osteoporosis, ¿sí? Cuando hay una disminución de la masa ósea, con mayor fragilidad y más riesgo, digamos, entonces, ante un traumatismo de fracturas. En general por traumatismos, raramente se dan en forma espontánea, algunas veces puede ser, por ejemplo, a nivel de la columna, por el peso, pero no es lo habitual. En general, más frecuentemente es por traumatismos. Y a veces también sí, en forma espontánea a nivel vertebral. Obviamente va a depender de la dosis de corticoides que demos y de cuánto tiempo lo demos. Esto va a ser más frecuente si uno da dosis muy altas por largo tiempo. A corto plazo probablemente el impacto no sea tanto. Va a depender del paciente. Los estrógenos nos ayudan a mantener la masa ósea. Entonces, en las mujeres, luego de la menopausia, hay ya una mayor predisposición. Va a ser una población más susceptible. No es lo mismo una paciente joven que una paciente luego de la menopausia que no tiene estrógenos. Y además hay factores de susceptibilidad individual y personal de cada paciente. La realidad es que hay pacientes que con la misma dosis de corticoides hacen muchísimas reacciones y hay pacientes que con la misma dosis no tienen tantas reacciones adversas porque el metabolismo de los corticoides no es igual en todos. ¿Y por qué los corticoides van a producir estas alteraciones a nivel del hueso? Básicamente, el hueso no es algo estático. Nosotros no tenemos el mismo esqueleto toda la vida. De hecho, cada 10 años cambiamos el esqueleto. Es un esqueleto nuevo. Nosotros estamos perdiendo masa ósea y formando masa ósea todo el tiempo. Y eso está bueno que así sea. El hueso se va remodelando y tiene que ser así.
El tema es que los corticoides muchas veces lo que hacen es aumentar esa remodelación o esa pérdida ósea. Entonces llevan a mayor pérdida ósea. Y a veces también alteran unas células que son importantísimas en el hueso para mantener la estructura y las alteran en forma directa. Por otro lado, también los corticoides pueden alterar la absorción del calcio a nivel intestinal. Y en algunos pacientes también hacer que eliminen más calcio del debido, ¿no? El calcio se absorbe a nivel intestinal y hay una eliminación renal. En algunos pacientes con corticoides hay una menor absorción y una mayor eliminación de calcio. Y la realidad es que el calcio es fundamental para el corazón, para los músculos, para la contracción de los músculos, es fundamental. Entonces, si uno no tiene una buena absorción, un buen pool de calcio, lo va a sacar del banco de calcio del organismo, que es el hueso. Entonces, por eso va a estimular más la pérdida de masa ósea. Por otro lado, bueno, no lo dije antes, pero los corticoides actúan también disminuyendo la función de los ovarios, disminuyendo la producción de estrógenos y andrógenos, y bueno, eso también indirectamente lleva a que se pierda más masa ósea. Y después, no por último, menos importante, la disminución de la masa muscular. Se sabe que el músculo hace al hueso, o sea, el músculo estimula directamente al hueso. Si nosotros perdemos masa muscular, perdemos estímulo sobre ese hueso. De hecho, pacientes que están inmovilizados, si uno hiciera una evaluación de la densidad, pierden masa ósea al estar inmovilizados. Entonces, digamos que este conjunto de factores llevan a que los pacientes que reciben corticoides en dosis muy, muy altas, mucho tiempo, puedan tener más riesgo de osteoporosis. La próxima. Si nosotros hacemos una radiografía, si vemos la placa de la derecha, donde está la flechita, sin duda decimos, bueno, esa vértebra que está ahí marcada está disminuida de altura. Eso para nosotros lo interpretamos como una fractura vertebral, ¿no? Tal vez pacientes que pierden mucha altura, perder 2-3 centímetros puede ser normal a lo largo de la vida, perder 10 no. Y a veces puede verse a esto, ¿no? Que algunas vértebras van como aplastándose. Esto es como una sinonimia para nosotros, es una fractura vertebral. Esa vértebra va disminuyendo su altura y por alteración en la estructura. Pero la placa de la izquierda, la otra radiografía, la verdad que se ve bastante bien. Para que haya cambios en la radiografía, la realidad es que tiene que ser muy marcado. No siempre, si hay una alteración de la densidad del hueso, es simplemente visible en la radiografía. Tiene que haber una pérdida significativa para que lo veamos en una placa simple. La próxima. Por eso, en algunas ocasiones, se piden en algunas ocasiones densitometrías, que es una forma de evaluar directamente la masa ósea. Se mide la densidad del hueso, se la compara con la que tendría que tener con respecto a la gente de su misma edad o a los pacientes jóvenes. Y entonces uno tiene una evaluación un poco más exacta, digamos, de el basal o el contexto óseo de ese paciente. La próxima. Bueno, y esto es menos frecuente, pero bueno, es importante. Pacientes que reciben muy altas dosis mucho tiempo, raramente pueden tener algunas zonas donde hay una alteración de la vascularización por mayor depósito de grasa y disminución de la irrigación. Algunas zonas que se llaman de osteonecrosis, que en general se ven más que nada en las caderas, que son las zonas que soportan más peso, pero que también pueden darse a nivel de las rodillas o en el húmero. No es algo habitual, pero bueno, en algunos casos sí se puede presentar esto, con dosis sobre todo muy altas. La próxima. Pero bueno, hay muchas cosas que podemos hacer como para prevenir todos estos impactos de los corticoides a nivel del hueso. Primero, un buen aporte de calcio. El calcio de la dieta, habitualmente, los productos lácteos están fortificados muchas veces con calcio, leche, queso, yogur. La fruta seca, sésamo, brócoli, perejil, pero la realidad es que a veces es difícil que con la dieta lleguemos a suplementar, sobre todo porque habíamos dicho que en pacientes con corticoides absorben menos y muchos eliminan más, con lo cual es frecuente que los pacientes cuando reciben corticoides
en dosis altas se les dé una suplementación en forma transitoria con comprimidos de calcio. Con respecto a la vitamina D, la principal función tiene que ver con optimizar la absorción del calcio a nivel del intestino. Normalmente eso se forma en la piel por acción del sol, tiene un metabolismo, se convierte a nivel del hígado, del riñón, y nos permite absorber bien el calcio. Como dije, se forma en la piel por acción del sol, con lo cual normalmente en invierno los valores son muy bajos, en verano recuperan, pero la realidad es que suele haber, aún en pacientes que no están con corticoides, deficiencia de vitamina D, y en general, en la población general suele haber deficiencia. En los pacientes que reciben corticoides suele haber menor acción de la vitamina D, menor absorción de calcio, con lo cual se suele suplementar. Hay distintas formas de suplementar la vitamina D, en forma de comprimidos, periódicamente, en forma de gotas, en forma de ampollas. Se habla de que con una exposición de 15 minutos 3 veces por semana debiera ser suficiente. La realidad es que a veces no es suficiente y muchas veces en pacientes que reciben corticoides los médicos suelen indicar una suplementación. Con respecto a la tercera palabra que figura ahí con un nombre raro, bifosfonatos. ¿Qué son los bifosfonatos? Los bifosfonatos son medicaciones que se usan habitualmente en osteoporosis, que se los conoce generalmente como, muchos le llaman fijadores, en realidad son antirresortivos. ¿Qué son? Son medicamentos que lo que hacen es frenar esta mayor remodelación del hueso. Hay distintos esquemas, hay tratamientos que se pueden dar por vía oral, como el alendronato, el ivandronato, el risedronato, y hay algunos tratamientos que se dan en forma endovenosa, como el ivandronato o el zoledronato. Son distintas drogas. El darlos o no va a depender de cada paciente, va a depender de la condición de ese paciente. Si es una mujer posmenopáusica con osteoporosis, sin duda vamos a intentar darle medicación para evitar el impacto de los corticoides. Va a depender de cada caso. Otra opción, no la puse porque no es tan utilizada, pero serían el tratamiento de reemplazo estrogénico, que también es una opción. Pero bueno, esos en general, el calcio y la vitamina D es de rutina, y los bifosfonatos en muchos casos, sobre todo cuando damos dosis altas mucho tiempo, también porque previenen la pérdida ósea y previenen el impacto que mostré recién en las placas. La próxima. Que el síndrome de Cushing, esto no es algo que veamos habitualmente en pacientes con PTI, pero sí en pacientes que reciben corticoides en muy altas dosis, mucho tiempo, se describe este síndrome, que también se da por exceso de producción propia, ¿no?, de corticoides endógena. ¿Y qué es la manifestación exagerada de todos estos síntomas que fuimos hablando recién? El aumento de la grasa abdominal, la presencia de estrías generalmente rojizas, la fragilidad capilar, la fascia redondeada, como de luna llena, generalmente las mejillas más rojizas, puede haber aumento del vello. También se deposita grasa a nivel de los huecos supraclaviculares y entre los omóplatos en la espalda, se llama jiba, esto es por el efecto de los corticoides. Las piernas suelen estar más bien adelgazadas porque hay pérdida de masa muscular, y en la masa muscular en las piernas y en los glúteos, se habla de glúteos achados, entre comillas, o sea, hay más distribución de grasa abdominal y más las piernas más delgadas. Obviamente, bueno, hipertensión y diabetes, como comenté previamente, las alteraciones anímicas, cuadros de depresión o cuadros anímicos de todo tipo, osteoporosis y las alteraciones menstruales, digamos. Esto en conjunto se llama síndrome de Cushing. Es por el corticoides en dosis muy altas mucho tiempo, y es importante, digamos, como fuimos comentando, prevenir cada uno y atacar cada uno de los aspectos. La próxima. Y una cosa muy importante, habíamos hablado de que la suprarrenal es la glándula encargada de producir los corticoides. La orden para la producción de corticoides está comandada por una glándula que se llama y la hipófisis, que está a nivel del cráneo, que manda a trabajar a la suprarrenal y a producir corticoides. Cuando uno recibe de afuera una dosis muy alta de corticoides, más de la que uno mismo produce, el organismo deja de producir su propio cortisol. Porque si estoy recibiendo, por ejemplo, 10, 20 miligramos de deltisona por muchos meses,
para qué mi organismo va a producir lo que tiene que producir. Entonces, es importante saber que uno cuando está mucho tiempo con corticoides en dosis más de las normales, no puede suspender en forma abrupta los corticoides porque la propia suprarrenal no está preparada para producir el cortisol que necesita producir. Corre riesgo de tener una insuficiencia suprarrenal, porque está inhibida la propia suprarrenal. La próxima. Y esto es importante saberlo porque puede ser algo potencialmente serio, digamos. Si nosotros estamos con 20 miligramos de corticoides, suspendemos y además, por ejemplo, nos infectamos o tenemos alguna intercurrencia, podemos tener un cuadro serio de insuficiencia suprarrenal, que nos baje la presión, mareos, confusión, náuseas, vómitos. Entonces, siempre es importante saber que cuando uno está con corticoides en forma crónica, no los puede suspender en forma brusca. Generalmente el descenso es paulatino, eso está a cargo del médico tratante, y muchas veces pacientes que a veces quedan con dosis de corticoides en forma prolongada, a veces de 4, 5 miligramos, que a veces en algunas circunstancias de una cirugía o una infección, tal vez necesiten aumentar la dosis de corticoides porque, por ejemplo, un paciente que se va a operar y está tomando una dosis basal, no va a poder generar más corticoides. Entonces, tal vez se dan pautas de aumento en algunas circunstancias. La próxima. Entonces, en cierta forma, como resumen, lo importante es saber que los corticoides son una excelente opción en enfermedades autoinmunes, pero siempre hay que evaluar los beneficios y los riesgos. Tratar de dar la menor dosis necesaria para tener el efecto que buscamos el menor tiempo posible, ¿sí? Probablemente, yo no soy hematóloga, pero tal vez si tenemos PTI, pero tenemos un nivel de plaquetas de 80, 90, que no nos ponen en riesgo de sangrado, tal vez, salvo circunstancias puntuales, no vamos a plantear corticoides, pero tal vez si tenemos un recuento muy bajo, sí, digamos, el beneficio es mucho mayor que el riesgo y no hay que tenerles miedo. La próxima. Pero saber que siempre hay medidas de prevención que tenemos que tomar o tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo hablamos del tema de los antiácidos, el tema del control de la tensión arterial, bajar la ingesta de sal, el control glucémico, sobre todo en pacientes diabéticos, el aporte de vitamina D y de calcio, evaluar en pacientes que tienen mayor riesgo, si es necesario incluso agregar alguna medicación adicional. Mantener la actividad física por muchas cosas, porque nos va a ayudar a mantener la masa muscular y también porque la actividad física mejora el hueso, mejora el estado de ánimo, libera endorfinas, o sea, por un montón de aspectos la actividad física, digamos, tratar de mantenerla. Y recordar siempre que hay que hacer una disminución gradual de los corticoides para evitar eso, de que si nuestras suprarrenales están inhibidas, no tener un inconveniente por la suspensión brusca. Así que un poco era eso. La próxima. Muchas gracias y bueno, si hay alguna duda o algo, no hay problema, trataremos de responderla. Sí, me escucha, sí. Bueno, clarísimo. Para mí estamos recibiendo muchos comentarios, también tenemos muchas preguntas, algunas que ya teníamos y otras que están llegando. Algunos deben haber quedado un poquito asustados de todo lo que escuchamos. Muchos otros están viviendo en realidad el problema y por eso agradecen el poder estar y escuchar a ver por qué les está pasando lo que les está pasando. Y una de las preguntas que tenemos que preocupa es justamente la gente que está recibiendo los corticoides y usted explicó que se van quitando gradualmente cuando se va terminando el tratamiento y no de golpe, pero ¿cuánto tiempo tardan en desaparecer estos efectos no agradables que se presentaron durante el tratamiento? Bueno, el tema de disminución gradual es sobre todo para la prednisona. Cuando a veces los esquemas que usan dexametasona 4 días, en ese caso se da 4 días y no hay que ir disminuyendo gradualmente. Con la prednisona sí, porque uno lo da más tiempo y ya si uno da dosis el doble de las normales, más de 3 semanas, ya ahí puede haber inhibición del eje. Hay efectos que se van a ir rápido y hay efectos que tardan en desaparecer. La realidad es que
depende de cada paciente, la regulación de la presión, generalmente los valores de glucemia van mejorando rápidamente. Obviamente depende de cada paciente, si el paciente era diabético previo, si no era diabético previo, pero generalmente el control de la presión, igual que el tema del insomnio, a veces mejora, pero por ejemplo los cambios físicos, el tema del sobrepeso, el aumento de peso, a veces tardan mucho, la verdad es que tardan a veces en retrotraer. Y con respecto a la masa ósea, bueno, todo eso es prevenible, así que en general, al suspender los corticoides, el efecto ya no está, digamos. Claro, claro. Y a veces hay pacientes que es más fácil, digamos, bajarle los corticoides que a otros. Hay pacientes que inhiben el eje y cuesta mucho y están varios meses con corticoides porque vemos a veces que el eje está muy inhibido. Hay otros pacientes que no. A veces la verdad que hay mucha variabilidad en esto. Bueno. A ver, una de las preguntas que tenemos que están llegando por el chat, dice, ¿cómo intervienen los corticoides en el retraso del crecimiento, dado que mi hija tiene de por sí retraso de crecimiento? Bueno, yo hago una aclaración, en todo caso también yo veo pacientes adultos, por eso no me focalicé en el tema en pediatría, pero sí, es un tema, el tema de los corticoides puede tener algún impacto a nivel del hueso, más es un hueso en crecimiento. En general, como es más de resorte pediátrico, no me quiero yo poner a hacer una recomendación con respecto a ese tema, pero sí, puede tener, por eso es que uno no da corticoides sin control, generalmente se da con una indicación específica, tratando de dar el menor tiempo posible o durante un tiempo acotado y tratar de no darlo en dosis altas mucho tiempo, pero puede impactar en el crecimiento y en el pico de masa ósea, ¿no? En la formación, o sea, por todo lo que hablé recién. Pero bueno, por eso en general son pacientes que se les suplementa con vitamina D, con calcio y se van controlando, ¿no? No es... Está bien. Bueno, tenemos una preguntita de Viviana de Capital que dice, si es mejor dar dosis grandes de dexametasona, por ejemplo, durante 4 o 5 días, o dosis bajas durante un periodo más largo, digamos. Las dos opciones, los dos esquemas son esquemas válidos. La indicación es netamente hematológica. Sí, el esquema de dexametasona de 4 días es una dosis altísima, pero es acotada, como dije, no requiere de hacer una disminución gradual. En ese sentido, bueno, esa sería la ventaja, tal vez. La prednisona permite hacer como una dosis como más personalizada. En general, se hace un cálculo por peso, variará según cada criterio, ponerle 1 miligramo por kilo, pero uno lo puede adaptar a cada paciente, ir haciendo una disminución gradual. Y bueno, cada uno tiene los dos esquemas son válidos, no es que hay uno mejor que otro. Hay pacientes que a veces la realidad es que con dexametasona tal vez requieren un segundo ciclo, con la prednisona supongo que ustedes irán viendo cuando van bajando la dosis, si necesitan quedarse en esa dosis, si necesitan aumentar. La realidad es que la idea en general es que los corticoides no se prolonguen eternamente en el tiempo. La idea es tratar de darlo en tiempo acotado. A veces, si no hay forma de bajarlo, si son dosis altas mucho tiempo, bueno, el hematólogo verá qué otra opción puede plantear para tratar de ayudar. Claro, perfecto. Bueno, y hay, por ejemplo, en el caso de la gente que es corticodependiente, ¿no? ¿Hay alguna dosis que no se debería superar? Mira, ¿hay un límite? No, o sea, en general la idea es tratar de suspender los corticoides. Hay un grupo de pacientes que sí, que se les baja y no pueden bajar. Cuanto menos dosis, mejor. Hay pacientes que quedan con 5 miligramos, tiempos prolongados, y si el paciente no lo puede suspender y no tiene otra línea de tratamiento que lo reemplace, tendrá que estar con esa dosis de corticoides. Sí, esa dosis es importante saber que tiene que tener el aporte de calcio, de vitamina D, que no puede, si se va a operar, por ejemplo, tiene que avisar, porque generalmente hay que darle corticoides frente a una situación de estrés, o si se infecta, tal vez tenga que aumentar, pero en cuanto a la dosis oral, no hay un tiempo límite. Tal vez, por ejemplo, las dosis endovenosas, que no se usan tanto para PTI, tengo entendido, sí, nosotros lo usamos para otras cosas endocrinológicas de metilprednisolona, a veces dosis muy altas, de más de 6-8 gramos, que son dosis altísimas,
pueden producir algún daño hepático y se sugiere no superarla, pero con respecto a la dosis oral en general, la idea es tratar de en algún momento suspender los corticoides, Claro. pero bueno, la realidad es que cada paciente es cada paciente y bueno, se ven las opciones. Si un paciente va a seguir con 20 miligramos largo tiempo, y bueno, uno tendrá que ver si tiene alguna otra herramienta para agregar alguna otra línea, segunda línea de tratamiento, como para tratar de bajarlos. Pero bueno, dosis más de 5 son dosis altas, que impactan al hueso y a todo. Claro. Fernando, ahí tenemos una preguntita que dice, después de 11 años de dejarlos, ¿pueden seguir ocurriendo problemas gástricos o son independientes? He tomado 80 miligramos diarios por 4 meses en el 2009. No, creo que habría que buscar otra causa. Los corticoides aumentan la producción ácida, pueden producir gastritis, pero si ya los dejó hace muchos años, en realidad correspondería a buscar otra etiología, ¿no? Okay. Tenemos una pregunta muy interesante, como está redactada, esta es de Liliana de Mendoza, y ella nos cuenta, dice, la hematóloga ha buscado la menor dosis posible de meprednisona, 8 miligramos. El año pasado funcionó medianamente. Este año necesito refuerzo, por ejemplo, 4 días 20 miligramos, 4 días 10, y luego 8 miligramos a la semana, y a la semana recomenzar. Pero su pregunta es, dice, en resumen, ¿cómo hago sin ofender a la profesional que me trata para decirle que me siento muy, muy mal física y emocionalmente? No, en realidad es importante saber que no es, que son los corticoides, o sea, los corticoides tienen efectos positivos y efectos, reacciones adversas. Yo creo que el mismo médico siempre cuando uno está requiriendo mucho corticoide mucho tiempo trata de buscar alternativas. No siempre es fácil, la verdad que los corticoides son una medicación fácil de administrar, relativamente accesible, no es tan fácil a veces acceder a otras líneas de tratamiento. Yo creo que la médica que lo trata, si le plantea, digamos, cómo se siente y demás, es más que entendible porque no es culpa de la paciente. O sea, los corticoides producen eso, o sea, producen insomnio, producen cuadros emocionales, o sea, tiene que ver con la medicación. A veces no es tan fácil suspenderlos, por eso puse esa balanza riesgo-beneficio. Tal vez uno no va a dar corticoides en dosis altas si realmente las plaquetas o el riesgo de sangrado no amerita. Hay otras enfermedades autoinmunes, nosotros tratamos, por ejemplo, hipertiroidismo, no le damos corticoides, damos otras drogas, pero en el caso, en la situación de una paciente con plaquetas muy bajas y riesgo, bueno, son una solución que, pero bueno, eso es personal, hay que estar en cada caso, yo no puedo dar una recomendación puntual. Claro. Fernando, ¿alguna preguntita tenemos por ahí? Dice, ¿cuánto tiempo puede pasar luego de haber tomado dosis altas de corticoides para bajar el peso que dejó el tratamiento? Y hay pacientes que a veces tardan varios meses. La realidad es eso. Hablamos de meses. Y sí, la verdad es que no es que al mes ya al mes van a estar mejor, pero hay pacientes que tardan de más de un mes, va a depender de cada paciente. Hay pacientes que si toman dosis más altas van a tener alguna estría, no todo es 100% reversible, pero la verdad que pueden tardar unos meses en llegar a su peso normal, sí. Bien. Romina de Moreno pregunta, ¿por qué se dan estos bruscos cambios de humor y están más irritables cuando está tomando corticoides? Una hija que también es adolescente, ¿no? Claro, porque habíamos dicho, los corticoides son una hormona de estrés, o sea, la función de nos mantiene alerta. Si llevamos eso a tener una dosis de corticoides 10 veces, 20 veces la dosis normal, pensemos que bueno, eso actúa a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿no? Claro. Entonces, el estado de alerta, algunos pacientes pueden tener depresión, el insomnio, o sea, es totalmente explicable. Tal vez lo importante es entender que es así, que ya al entenderlo nos tranquiliza, saber que eso mejora cuando uno baja la dosis de corticoides. Y obviamente, más allá de hacer ejercicio, de las medidas que uno pueda tomar, meditación, yoga, lo que se puede hacer, si se necesita la consulta con algún psicólogo y demás, siempre todo eso ayuda, digamos. Claro. Tenemos una preguntita de Miriam de Uruguay.
Ella pregunta, a ver si esto es posible, dice, ¿es normal que después de 30 años siga con el mismo tratamiento con corticoides? ¿Qué podría proponerle al doc y cuál medicación intentar para un mantenimiento? Bueno, ya sería para el hematólogo. Dice, los huesos, te imaginás, siento la sensación de tener hematomas en las piernas, pero me chequeo y no tengo. Tengo mucho cansancio, no tengo ganas de nada, me agarra depresión. Estoy muy, pero muy cansada, el estómago también como que me arde, me duele. Dice, según la ecografía, todo está bien, páncreas, vesícula, riñones, todo bien. Pero 30 años con corticoides, está diciendo ella. Es mucho, pero bueno, yo no puedo opinar de afuera, cada uno, hay que estar en la situación de cada paciente y de cada médico. La realidad es que los corticoides a largo plazo producen, digamos, algunas complicaciones, algunas prevenibles. La idea es tratar de no estar tanto tiempo, es muy difícil, a veces hay un cuadro que se llama de privación de corticoides, que a veces muchos pacientes van bajando la dosis de corticoides y se empiezan a sentir mal, y a veces uno tiene que volver a aumentar la dosis de corticoides e ir bajando gradualmente. Puede producir incluso algunos cuadros más de dependencia física, ¿no? Cuadros que al bajar la dosis da síntomas como si fuera una insuficiencia suprarrenal y no lo es. En general, la realidad es que uno tiene que acompañar, tratar de ir disminuyendo de a poco los corticoides. Ya las otras líneas de tratamiento no me puedo yo meter porque no es mi especialidad. A veces sé que se dan desde, qué sé yo, rituximab, inhibidores de los linfocitos, estimulantes de plaquetas. Hay un montón, o otros inmunosupresores como para tratar de bajar los corticoides, pero obviamente también hay que ver en cada paciente, capaz que hay contraindicaciones o son drogas que también tienen sus complicaciones o son drogas que también son poco accesibles. Entonces, bueno, la realidad es que el corticoide siempre es accesible y está a mano, pero la realidad es que no puede dar una recomendación. Claro, claro. Pero eso es un tema para charlar con su propio médico, ¿no? Claro, con su hematólogo, sí. Claro. Bueno, tenemos una mamá, Manuela, mamá de Valentina, de que Entre Ríos, dice que a su hija cuando deja los corticoides, los pulsos estos de corticoides, le duele mucho el cuello y la espalda, si eso puede tener que ver. Sí, los corticoides cuando uno baja la dosis puede sentir a veces como malestar o cansancio, no particularmente dolor, pero bueno, tiene impacto a nivel de los músculos, no lo podría, digamos, descartar. La verdad que no puede tener relación si ella lo asocia a los pulsos, pero bueno, la realidad es que a veces, por eso es que uno a veces en algunos casos va disminuyendo más gradualmente los corticoides para evitar ese tipo de síntomas a veces al disminuir. Claro. Bueno, a ver, tenemos una preguntita que me están diciendo ahí, creo que es en 3 partes. A ver, me dice, mi hija toma 24 miligramos de prednisona, la quieren bajar, pero ella ya con esa dosis tiene baja de plaquetas y la intentan, quiere llegar a menos miligramos, pero si es posible no habrá otro tratamiento alternativo. Bueno, volvemos a lo de los tratamientos, que eso es para un hematólogo. Tiene aplastamiento de las vértebras desde enero, está tomando meprednisona. Hablo por el tema de los huesos, dado que explicaste la incidencia que hacen los huesos. Claro, en general los corticoides pueden producir en algunos casos eso que es baja masa ósea, a veces fracturas que pueden ser espontáneas o disminución de la altura vertebral. Las cosas que uno puede hacer es prevención con un buen aporte de calcio, de vitamina D. En algunos casos indican bifosfonatos. Hay que ver cada caso y aparte en pediatría también es distinto. Yo veo adultos, uno da bifosfonatos más livianamente. En pediatría también, bueno, se pueden utilizar en algunos casos, pero obviamente hay casos puntuales. Supongo que la evolución no es la habitual en general. Los corticoides se tratan de dar e ir disminuyendo en forma gradual. Si uno tiene que seguir con dosis altas y realmente hay muchas reacciones adversas, tal vez sea el momento para que el hematólogo plantee alguna alternativa, pero bueno, ya a mí me excede y eso, digamos, ya es más de resorte del hematólogo y las otras posibilidades terapéuticas más allá de los corticoides. Claro. Es riesgo-beneficio, o sea, sí, si vos de 10.000 y tenés un riesgo de sangrado, obviamente, inmunoglobulinas y corticoides, pero obviamente fuera de ese riesgo de sangrado, bueno, ahí uno tiene que intentar bajarlo. Y si hay una dependencia de los corticoides, buscar otra alternativa, pero ya eso lo dejo a resorte hematológico.
Está bien. Hay una pregunta recurrente acá. En realidad hace poquito también tuvimos una nutricionista dando un poquito de charlas, eso, cómo cuidarnos mejor con la comida cuando tenemos PTI, cuando usamos corticoides. Pero algo que preguntan muchos es, ¿cómo combato el hambre que me causan los corticoides? ¿Y realmente causan hambre o es una sensación que uno tiene? Sí. Sí, causa mayor apetito, mayor ansiedad. O sea, mayor apetito y es real. Los pacientes sienten mayor hambre, más ansiedad, es verdad. Y es medio difícil, que tratando de comer, tratar de elegir cosas saludables, tratar de bajar la cantidad de hidratos, sobre todo hidratos simples, azúcares, tratar de aumentar la cantidad de fibras, tratar de buscar algunas otras alternativas, pero es real que causa aumento del apetito y el aumentar de peso por los corticoides, saber que uno no es el culpable, o sea, sobre todo quitarse la culpa. Mucha gente a veces, sobre todo por el peso, la gente piensa que es algo que hace mal y bueno, tal vez a veces el saber que hay una explicación es un primer paso. Claro, totalmente. Pero algo que recomiende usted para calmar ese hambre que se puede hacer Y no hay, o sea, una dieta saludable, actividad física, pero no hay mucho, la verdad es que no hay una solución mágica la verdad que no. Bien, a ver, ¿qué tenemos ahí en comentarios? Efectos secundarios graves como diabetes, osteoporosis, que si los tomás por muchos años aparecen, ¿son reversibles? O sea, cuando se dejan, ¿se revierten o pueden mejorar al menos? La diabetes que aparece con los corticoides, en general suele haber factores predisponentes. Muchos pacientes a veces tienen glucemia ya, tal vez no diabetes, pero sí glucemias de 100 y pico, tienen a veces antecedentes familiares o son más obesos. Y la diabetes que aparece por los corticoides, al suspender los corticoides, en general normalizan los valores de glucemia. O sea, es reversible. Es solamente asociado a los corticoides. Y tienen que ver con eso, con que los corticoides estimulan la producción de glucosa. O sea, destruyen, entre comillas, producen mayor pérdida de proteínas para formar glucosa, aumentan la producción de glucosa y eso, al bajar los corticoides, mejora. Con respecto al tema de la osteoporosis, es importante la prevención. Obviamente hay tratamientos para mejorar. Una vértebra, si hay una fractura, la vértebra que se fracturó. No hay forma de volverla para atrás. Y en un hueso en crecimiento de un chico, la verdad que tal vez puede implicar que no llegue al pico ideal de masa ósea que le hubiera correspondido. Pero hay tratamientos para prevenir, o sea, algún aporte de calcio, de vitamina D, eso la realidad es que está a mano de todos y son por lo menos medidas iniciales. Claro. Una pregunta, bueno, alguien está preguntando nuevamente, pero es una mamá también de un adolescente, pregunta si esto puede cambiar la personalidad del chico, el tema de los corticoides a largo plazo. Los corticoides pueden producir la habilidad emocional, cuadros más bien así de depresión, obviamente. Sí depende de cada paciente. Igual hay cuadros, nosotros cuando vemos, por ejemplo, con síndrome de Cushing endógeno, ¿no? Con, por ejemplo, tumores que producen mucho cortisol, incluso cuadros psiquiátricos. A veces puede ser que haya un factor predisponente y que el corticoide esté como desenmascarando algún problema que haya. O sea que no está de más si a alguien le preocupa hacer alguna consulta, digamos, porque siempre aparte ayuda. Claro. Pero puede producir cambios en el humor, la habilidad, y sí, la verdad es que sí, insomnio, o sea, sí. Bien, ese comentario que está ahí, que es de Giselle Rubiane, que es una de nuestras, es como la payasa de nuestro grupo, siempre nos levanta el ánimo, nos cuenta historias, y se habla tan claro que uno ve con ternura de corticoides. Ella es una paciente que realmente tuvo todos y cada uno de los efectos no deseados del corticoides, y hace muy poquito, bueno, acaba de ser mamá, y la siguió peleando y está bastante bien, con sus plaquetas muy bajitas y todo. Pero bueno, le está tomando cariños a los corticoides gracias a sus comentarios. No es ni ángel ni demonio, digamos. Claro, la verdad que el corticoide salva vidas, es importantísimo. El tema es no tomarlo cuando uno no lo necesita. Yo la verdad, honestamente, en la práctica cotidiana no lo veo en PTI porque es como que hay un valor que es la plaqueta, que muchos pacientes se obsesionan con sus plaquetas, entonces como que tenemos medio un corte. Claro. A veces yo veo, en Argentina lamentablemente, a veces hay mucha automedicación y a veces en otras patologías reumatológicas, en pacientes que no tienen, como mejoran los dolores
o incluso a veces hay pacientes que se sienten más eufóricos con los corticoides, le dan como más euforia, a veces se automedican y ese es el problema, pero los corticoides bien indicados y controlados, la verdad que son fundamentales, son una herramienta fundamental y accesible, digamos, que no es menor. Claro, claro. Fer, no alcancé a leer la pregunta de Lorena, así que dice, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo, la suprarrenal, en recuperar su producción normal, 4 miligramos de corticoides? Puede pasar que el cuerpo no vuelva a producirlo. Mira, a veces tarda mucho. Hay pacientes que están incluso un año con corticoides porque los sacamos y no arrancan. Nosotros, a veces, manía de endocrinólogos, ¿no? Más allá de ir bajando la dosis gradualmente y revisar al paciente, ver la presión, la clínica, la glucemia, el ionograma, ¿viste? Nosotros revisamos todo. A veces solicitamos una evaluación del cortisol endógeno para ver si nos podemos quedar tranquilos, que ese paciente puede estar sin corticoides tranquilo. En otra época, o ahora no está disponible, pero hacíamos incluso una prueba de estrés que se llama de ACTH para ver la respuesta de la suprarrenal. Por estos tiempos no está la posibilidad de hacerlo, pero sí a veces medimos cortisol y hay pacientes que se pueden suspender en forma rápida, hay pacientes que están un año y lamentablemente hay pacientes que a veces no lo terminan de suspender porque a veces retoman los corticoides y todo lo que se había ganado va para atrás. La dosis de 4 miligramos es una dosis relativamente cercana a la fisiológica. Lo importante, digamos, saber con esa dosis es que si el paciente tiene una infección, tiene que tener en cuenta que probablemente no pueda su suprarrenal producir más cortisol, tal vez tenga que aumentar la dosis, o si ese paciente se va a operar, de que probablemente tenga que recibir corticoides endovenosos porque esa situación de estrés con 4 no la cubrimos. Entonces es muy importante el tema de la educación. Pero la realidad es que hay pacientes que en 6 meses están sin corticoides, hay pacientes que tardan un año, es muy variable. Bien, bueno, clarísimo. Bueno, para ir cerrando y como la charla, generalmente le pedimos a los médicos que den un cierre con recomendaciones a la gente que está en medio de un tratamiento, desde la parte profesional y de la parte humana, que tendría para decirnos. Los corticoides, como un poco el resumen de las últimas 2 diapositivas, el corticoide no es ni un ángel ni un demonio, es fundamental para la vida, la existencia de los corticoides, no podríamos estar sin corticoides, en dosis altas, como parte de un tratamiento, requiere dosis más altas que a veces conllevan sus riesgos. Uno siempre tiene que sopesar el riesgo-beneficio, eso se hace en el contexto de la consulta con su hematólogo, que determinará según cada caso si es necesario o no. No hay que tenerle miedo, pero sí respeto y saber que hay un montón de cosas que se pueden hacer para evitar las complicaciones. Básicamente, bueno, todas las pautas que charlamos recién de prevención en cuanto a lo gástrico, en cuanto a lo muscular, en cuanto al control de la presión, optimizar la dieta y bajar el aporte de sal. Y también, sobre todo, el mensaje de transmitir de no automanejarse los corticoides, no suspenderlo en forma abrupta, saber el riesgo que si uno lo suspende no puede tener una función adecuada suprarrenal para suplementarlo. Pero bueno, la verdad que a veces entender las cosas nos ayuda un poco a quedarnos más tranquilos, saber que esto es reversible, que gran parte de estas cosas se previenen y gran parte de estas cosas se retrotraen. Y bueno, nada, yo creo que todo conocimiento da como más herramientas para entender y para sentirse más tranquilo. Sí, no hay mejor herramienta para convivir con estas cosas que estar informado. Y bueno, hoy usted nos informó muy bien y muy claro, y se lo agradecemos desde el corazón, tanto la gente de nuestros grupos, la gente, los que hacemos Alma. Y bueno, esperamos poder contar con usted en alguna otra oportunidad. Bueno, y además que todas las personas somos diferentes, eso también es importantísimo, porque yo lo veo en otras cosas que uno a veces compara y el que está al lado recibe una dosis y yo recibo otra y todos somos seres individuales únicos y nuestra respuesta no es comparable a la otra persona. Nosotros como médicos nos basamos en estudios estadísticos, pero vemos cada paciente y no siempre uno puede compararse con el de al lado, pero sí saber esto, ¿no? De las cosas que uno puede hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación, al contrario, un gusto.
No, le siguen llegando saludos de todos lados y agradecimientos por lo claro y por la buena onda. Bueno, muchas gracias. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. A la gente que nos siguió, que por favor se suscriban al canal, que nos den un like, que nos sigan en las redes y vamos por más y vamos a seguir informando, así como dijo la doctora, que la mejor manera de salir adelante es estar informado con esto. Así que muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los que nos siguieron. Buenas tardes.